La mayoría de las veces estamos habituados ya por costumbre, por cultura. Por ejemplo, si faltamos al trabajo y nos preguntan, ¿por qué no viniste? La respuesta obvia y clásica es porque estaba enfermo. Pero en un replanteamiento podríamos decir, me estaba sanando. Ocupamos el mismo tipo de energía, ¿no? Ocupamos el mismo tipo de energía y es nuestra decisión entonces. Nuestra decisión, pues, tomar esa opción de dar una posibilidad que marque una diferencia, porque bien sabemos que cuando hacemos lo mismo, ya conocemos los resultados. Entonces, para obtener resultados diferentes, a lo mejor requerimos o no, a lo mejor requerimos hacer planteamientos diferentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ser, Saber y Hacer, emisión número 81. Hoy un gran miércoles, ya empezó ayer el frío. Dice que se viene un frente frío muy fuerte. Pero bueno, yo estoy hoy de playera porque vamos a hablar de un tema muy especial, de medicina china tradicional. Se encuentra a mi lado derecho una compañera que tiene su programa que se llama De Todo Un Poco con Anabel, y ella es Anabel Driots. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme, Odiseo, a tu programa. Gracias, Maja, que también estás ya aquí dirigiendo la orquesta con aquí apoyando Odiseo. Al gran Odiseo, claro que y sí. Pues feliz de poder compartir un taller que vamos a iniciar en enero y hablar de los beneficios de la medicina tradicional china con tu hermoso público. Oye, soy fan del programa. Ay, muchas gracias. Compañera Anabel Driots, que ya has estado otra, Driots, ¿verdad? Driots. Así, con que ya has enjundia. estado, nos has hecho el favor de acompañarnos varias veces aquí en el programa. ¿Y con qué temas, ¿Y con qué temas hemos desarrollado? ¿Te acuerdas de ese de por qué los hombres las prefieren cabronas? Ay, sí. Toda tema. la vida. Hay que volverlo a hacer. Va, parte 2. Aquí a la orilla, mi compañero Mahadev. Gracias a todo nuestro público que acompaña el programa. Gracias también a nuestros invitados que nos hacen favor de honrar este espacio. Esoterista e instructor de yoga profesional, ¿verdad? Sus órdenes también, claro que sí. Y el gran invitado del día de hoy, que se encuentra aquí a mi izquierda, que es Moisés Herrerías. Sí, está bien. Sí, está muy bien, sí, es correcto. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Esperemos que sea interesante también, quizás no tanto como el Ya de hecho es muy interesante el tema, medicina china tradicional. Bueno, más bien es medicina tradicional china. Medicina tradicional china, invertido. Muy bien, pues bueno, yo les mencionaba hace rato, creo que no se tendría una fecha o decir, mira, aquí se inició la medicina china tradicional, sino que porque tiempo después empezaron a ver los registros ya, ¿no? Alguien lo aterrizó, como esto del Tao. Lao Tse fue quien lo aterrizó, pero ya existía, no fue el fundador, sino el quien lo integra, lo implantó en libros. De hecho, es que todo es un pensamiento también mágico. Es como aquí. Aquí, por ejemplo, donde se habla de incluso de que se reunieron los dioses para escoger quién iba a ser el sol, ¿no? En la Grecia antigua se decía que igual había un nacimiento, nació Zeus, ¿no? O sea, incluso se conoce una isla donde nació Zeus, incluso está por ahí la piedra que se le dio a comer a Cronos para pensar que era él, ¿no? Y que realmente era una piedra para que no se lo comiera y que al final de cuentas pudiera liberar a sus demás hermanos. Pues lo mismo pasa en China. Entonces, la cultura china tiene más o menos 5,000 años y desde entonces se maneja la idea del equilibrio. Entonces, este equilibrio lo tienen que sustentar en ideas filosóficas que al final de cuentas dan pie a una comprensión no solamente del cuerpo, sino del cosmos, porque es cuando se separa, se desordena, digamos, el cuerpo de lo natural, es cuando viene la enfermedad. Entonces, una enfermedad no es buena ni es mala. Lo que ocurre cuando hay un síntoma es un aviso de que algo estamos haciendo mal. Un desequilibrio. Estas energías tienen que estar compensadas. Y se habla, por ejemplo, bueno, en términos del oriente, el cielo, la tierra, energías del cielo, la tierra y qué más. Y del ser humano. O sea, es que se divide todo en medicina china en 2, en 3 y en 5. 2 porque todo es yin y todo es yang. Es decir, no hay una parte que no tenga una u otra. Siempre están en combinación. En 3, cielo, tierra y ser humano, o combinación de ambos.
y en 5 por los 5 elementos. Y los 5 sabores también. Pero corresponden, es decir, cada elemento corresponde a ello, e incluso cada elemento corresponde a un planeta. Ah, mira, qué interesante. Por ejemplo, en el Feng Shui, que hablan del dragón, del fénix, de la tortuga, del tigre, ¿no? Pero que no, bueno, es una representación de geología, ¿no? De montañas, de ríos. Sí, al final de cuentas es un símil para poder, es por ejemplo, se conocen los elementos que naturalmente manejamos, son los 4 elementos griegos, ¿no? Los chinos manejan 5 elementos, ponen la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Pero la madera no es tal madera, la madera es realmente lo vegetal. Entonces todo lo que tenga que ver con lo vegetal, entonces todo lo que asciende es madera, todo lo que es verde es madera, todo lo que es fresco es madera, por ejemplo, ¿no? Y así se van los elementos, incluso cómo se va relacionando uno con otro, cómo uno va gestando al otro, e incluso cómo uno va controlando al otro. Sí. Me imagino que existen muchos tipos de alternativas a las que se les denomina medicina china tradicional. ¿Cuáles son las principales? Bueno, la más conocida es la acupuntura. Yo creo que es la más conocida. En cuanto a principales, podemos ir quizás de origen. O sea, quizás la primera fue la herbolaria. La herbolaria, o sea, la medicina china es herbolaria, dietética, acupuntura, qigong y masaje. Qigong es como un tipo de actividad física y mental para equilibrar el cuerpo. Entonces, oiga, maestro, pero yo creo que la herbolaria está en todas las filosofías, doctrinas, en todo mundo hemos utilizado desde todos los tiempos, sí, claro, ¿no? Porque la naturaleza es tan sabia, es que ese es tan el caso, rica, que todo lo tenemos al alcance. Los chinos no inventaron la medicina china, digamos así, la descubrieron. Entonces todo aquello que tenga que ver como base la naturaleza va a tener semejanzas. Incluso, por ejemplo, hay puntos de acupuntura que se utilizan para quitar infecciones, que en México prehispánico se usaban, no con aguja, pero con masaje, para quitar infecciones. Con espinas de maguey. O nada más con masaje. Por ejemplo, el clásico masaje para quitar problemas de garganta. En los dedos, mano, sí. Este es un punto de acupuntura, sí. Es decir, los chinos no patentaron hasta el punto tal esto, no, sí. Es algo que está ahí, y observando la naturaleza, observando el Tao, es que podemos distinguir. Sí. Fíjate, ahorita que mencionaste estos puntos, de hecho, por ahí había una persona muy famosa en un pueblito que decía, te truena las anginas, ¿no? Entonces lo que hacía era apretar. Exactamente, y al hacer eso hay un efecto, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el equilibrio. ¿Por qué? Porque al apretar bajamos la temperatura, y las anginas que tienen bacterias, las bacterias necesitan calor. Cuando deja de haber esa temperatura excedente, se muere. Pero es que increíble que hace 7,000 años ya se supiera de estos puntos. Sí, es bastante, de hecho es muy interesante. La medicina china tiene un montón de digamos, meridianos le llaman. Le llaman un sector, realmente son, los chinos le llamaban los Chimai, y Chimai significa, son dos nombres que refieren a dos cosas, al Shenqin, que es sistema nervioso, y al Xuemai, que es el vaso sanguíneo. O sea, realmente lo que después Occidente llamó meridiano. ¿Por qué le llamó meridiano? ¿Por qué? Porque se encuentran con el término Chimai y ven los modelos, que eran modelos de bronce con líneas, y decían, bueno, igual que la Tierra tiene sus meridianos, los seres humanos también tienen los suyos. Pero el meridiano, ¿cuál es el problema? Que es una línea imaginaria. Y esto no es una línea imaginaria, es un paquete neurovascular. Entonces, si nos vamos a toda la profundidad, los chinos tuvieron que desarrollar una tecnología brutal para poder distinguir. Por ejemplo, ellos tienen una base para el material genético. En su esquema, hay un esquema que se conoce como el alma de la tortuga, ¿no? Que son los 9 palacios. Describe no solamente cada sistema corporal, sino incluso hasta toda la parte hormonal, ¿no? Entonces es algo que dices, bueno, ¿y esto cómo lo supieron? O sea, los chinos llamaban, por ejemplo, el qin, la esencia vital. Y la esencia vital la definen de la siguiente manera: es aquello que nos heredan los padres y se incrementa o decrece de acuerdo a nuestros hábitos. Dicho de manera moderna, es el material genético. Sí. Y puedes tener un material genético ahí no muy bueno,
pero mejorarlo, ¿no? Con tus hábitos, con tus terapias, con 1000 cosas. O puedes tener una muy buena salud de inicio y con tus mismos hábitos malos puedes ir perdiendo esa buena genética. Pero bueno, su filosofía, porque hablan de los plexos, o también, no sé si allá le dicen chakras o plexos, están hablando también de un cuerpo etérico, energético. Ah, no, por supuesto. Y está totalmente vinculado al cuerpo físico. Eso para nosotros los occidentales todavía es como estamos tomando de allá, pero como que no lo asimilamos así. Sin embargo, dicen que los prehispánicos también hablaban de este cuerpo energético. En todas las culturas se ha hablado, y que es increíble que aún en estos tiempos apenas se esté permitiendo que sean este tipo de ciencia, dicen complementarias, ¿no? Le están llamando ahora. Sí, el asunto es que hay un control, ¿no? O sea, Occidente, Europa sobre todo, ¿no? Con el cristianismo, con su cristianismo, porque ni siquiera es el, digamos, el de la base real, sino su interpretación del cristianismo, quisieron controlar. Entonces toda la parte espiritual la dominaban ellos. Entonces todo aquello que no fuera de ellos, entonces o era pagano, o era sacrílego, o de plano era una tontería, era un cuento, incluso herejía, ¿no? Entonces el asunto es toparnos lo que le comentaba al inicio. Todo se divide en dos, yin y yang. El yin es lo material, el yang es lo inmaterial, y no hay uno sin el otro. O sea, yin no es nada más la mujer, lo que está abajo, lo oscuro. O sea, el yin se puede definir de un montón de maneras. O sea, el agua es yin, el fuego es yang, la luna es yin, el sol es yang, la materia es yin, lo etéreo, el sentimiento es yang. Finalmente son energías complementarias. Exactamente, ¿no? O sea, para un chino preguntarle, ¿eres materia o espíritu? Pues se atacaría de risa, ¿no? Un chino antiguo se atacaría de risa. Y eso, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, somos ambas. Somos las dos. Medida. O sea, si se enferma una, se enferma la otra. Claro. Si hay un desequilibrio con una, se desequilibra la otra. Por eso es que hay un vínculo entre cada órgano y cada emoción, porque la emoción es intangible, ¿no? Sí. Es una emoción, es un sentimiento, pero es tan verdadero y determina tu realidad y determina tu salud, ¿no? Simplemente qué sientes o qué pasa dentro de ti cuando tienes una sorpresa. Sientes algo en el cuerpo, lo sientes, definitivamente, y es una sorpresa, o sea, no está pasando, nadie te impactó físicamente y lo sientes, así es como funciona. Es como una emoción espontánea. Sí, o sea, al final de cuentas hay una respuesta corporal a algo que es, como dice Anabel, intangible, ¿no? Pero hay una respuesta física. De hecho, por ejemplo, Freud, por no irnos tan lejos, ¿no? O sea, la medicina china son 5000 años, Freud no tiene tanto. Freud decía, uno puede estar soñando que está en su casa y que alguien entra a robar y tener miedo. Dice, es posible que la persona no esté en su casa, que es más, que ni casa tenga. Es posible que nadie esté entrando a robar, pero el miedo es real. Claro. Entonces esa sensación de realidad, de esa emoción, va a afectar. Y por ejemplo, los chinos hacen una distinción. Nos enfermamos por dos razones: por ignorancia y por terquedad. Pero son tres los factores. Yo me tomé un café hoy y fui terca, dije, híjole, está tan rico que ahí luego vemos. Sí. Ahí luego el estómago nos arreglamos. Luego la gastritis, ¿no? Son tres los factores que nos causan enfermedades: los climas excedentes, frío, calor, viento, en fin, todo lo que se conoce como los otros, que pueden ser accidentes, medicamentos, alimentos. Y los terceros son los más peligrosos, que son los sentimientos. ¿Por qué? Porque los otros dos vienen de afuera hacia adentro. Si yo tengo bien mi salud y me como algo que quizás no sea tan bueno, no me va a hacer tanto daño, porque fue una vez y mi cuerpo está bien. Si yo lo hago diario, bueno, ya me va a afectar. Ahora, si yo tengo frío, digamos, si tengo un cuerpo sano, pues incluso, aunque no tuviera suéter, me empiezo a mover, genero calor y no tiene por qué haber enfermedad. Pero si yo me enojo, mis órganos empiezan a acumular sangre, empiezan a generar bloqueos. Dicen que es emoción o físico. De hecho, es que no hay distinción. Cuando uno se asusta, el cuerpo lo siente. Dicen, ¿pero de qué te asustaste si no hay nada?
¿no? Cuando suena alarma sísmica, ¿no? O en estos tiempos de susto O el COVID. O el COVID, ¿no? O sea, cuando alguien estornuda, estornuda, ya sentimos así todos que... así corriendo 20 millas. Es como cuando vas antes ibas a horas pico en el metro y alguien vuelve el estómago y todo el mundo se abría, ahora alguien estornuda y otra vez todo sí, se exactamente, ¿no? Y igual es otra cosa, ¿no? E igualmente, ese tipo de susto hace que baje el sistema inmunológico. Y eso Claro. incluso hasta los biólogos ya lo están admitiendo. Hay por ahí un doctor, el doctor Bruce Lipton, ¿no? Que asume esto, ¿no? Ujú. Cuando el pensamiento funciona de tal o cual forma, hay una respuesta biológica necesaria. ¿Por qué? Porque el pensamiento mueve la respuesta celular también. Y aquí lo peligroso es que como tendemos los mexicanos, que somos así de sangre caliente, a ser muy iracundos, estamos sintiendo el estrés todos los días, pues obviamente nuestro cuerpo va a tener un impacto, todo nuestro ser va a tener un impacto si estamos constantemente experimentando estrés. Y a ver, y toda esta técnica, filosofía, ¿puede ser considerada como una ciencia? Si entendemos ciencia como cualquier tipo de conjunto de pasos para encontrar un conocimiento, sí. Que incluso si la equiparamos con la ciencia aristotélica, ¿no? Que es el paradigma de la ciencia actualmente, ¿no? Es decir, todo aquello parte de este tipo de conocimiento, pues sí, porque también así como, es decir, cuando vemos un libro de medicina china, quizás no se detienen los detalles, pero esos libros están basados en otros libros. Por ejemplo, el Huang Ti Nei Chin es pura disección, es pura, incluso hablan de la parte anatómica, de qué pasa, incluso tuvieron que haber sacrificado personas para saber qué pasaba, si se picaba tal órgano o si se hacía tal otra cosa. Claro, tiene la experimentación y comprobación. Comprobación, Los ¿no? pasos Todos los pasos del método científico. Pero como no corresponde con la ideología quizás general o en boga, o la que tiene el dominio, Claro. entonces ahí viene el Sí, problema. porque yo pregunto esto porque había leído un poquito acerca de esto y para la Organización Mundial de la Salud, Pues no claro. la... Claro, obviamente, claro que hay cosas por ahí, ¿no? De intereses, ¿no? Monopolizada ya. Sí, ¿no? exacto, Digamos, ya tendenciosamente, pues obviamente no la aceptan. Y es Lo toman como ¿no? patrimonio cultural. Algo así como, qué anecdótico, ¿no? Porque sí lo toman Qué como buena experiencia, patrimonio pero hasta ahí. cultural, pero hasta ahí. Afortunadamente, muchos médicos han cambiado su perspectiva. O sea, yo tengo varios pacientes que con cáncer, por ejemplo, ¿no? Que los mandan sus oncólogos. Sí, y algo similar está pasando con el yoga. O sea, igual, todo el mundo era bien escéptico en los médicos de antes, y ahora cada vez nos llenan más las aulas de clase y los lugares de pacientes que mandan a los médicos a que se recuperen ahí. Qué bueno que comentaste eso, Maja, porque yo estoy dándome cuenta que mucha gente está recurriendo a la medicina alternativa, porque ya nos dimos cuenta de que tanta medicamento alópata, pues sí te saca de la bronca, pero al rato el estómago, ¿qué onda? O al rato el ¿no? riñón, ¿qué onda? Entonces, sí, pero ¿y luego qué? Y la medicina alternativa no tiene efectos secundarios. Dicen que ahora de alternativa le están llamando complementaria. 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 Pues sí. A nuestras técnicas. Pues va avanzando, por lo menos. Me comentaban que en China sí atendieron el COVID de estas dos, ¿no? O sea, para rehabilitación es la medicina china tradicional y para atender es la convencional. De hecho, de las dos formas, porque por ejemplo la Federación Mundial de Acupunturistas, que tiene su sede en China, incluso lanzó su comunicado en su momento, ¿no? Diciendo qué pasos había que seguir, es decir, en qué casos, por ejemplo, es decir, cuando uno pone una aguja, parte de que el cuerpo del paciente tiene que equilibrarse. Ya cuando un paciente está gravísimo, tienen que entubarlo, pues ahí no va a poder equilibrarse solo. Entonces, ahí entúbenlo y lo vamos tratando. Conforme vaya saliendo, entonces sí, se va a ir tratando. Pero es como, es decir, todavía la medicina tradicional china, como toda medicina tradicional, tiene sus límites. Si a alguien le estalla una víscera, claro, pues la aguja pues no le va a hacer gran cosa. El o si Qigong no le va a hacer cosa. ¿no? El yoga quizás tampoco le va a hacer gran cosa. Pues si ya estoy desangrándome, pues no, me tienen que ya, coser, que ¿no? creer Me tienen que otra cosa. hacer. Pero Sí. hay sus límites. Aquí el asunto es, mientras haya equilibrio, tiene que haber salud. Entonces, una manera que poco se ha manejado actualmente, no solamente en México, sino a nivel mundial, es el asunto de la prevención, ¿no? Como un cuerpo equilibrado
puede prevenir que le dé una enfermedad. Incluso, Claro. si le llega a dar, tendrá que ser de menor cantidad. Hace rato hablabas de los plexos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la medicina china se maneja, sobre todo la parte del Qigong, el término del Tantien, como esa, como píldora de energía, ¿no? Centro energético. Entonces, maneja 3, Tantien bajo, Tantien medio y Tantien alto. Entonces, dicho, digamos, de una manera fácil es lo que como, lo que siento, lo que pienso. Si yo tengo orden en lo que como, en lo que... Son glándulas que están ubicadas. De hecho, es algo hasta sutil, porque tiene que ver hasta con la kundalini, Tendría que ser entre los chakras. es esa parte del chakra. ¿Por qué? Porque dicen, es que, por ejemplo, cuando lo quieren ubicar, dicen, no, es que está en los intestinos, no, está en el páncreas, no, está en tal. Pero cuando llegamos ahí, no, dice, está un poquito más atrás, ¿no? O sea, realmente es otro aspecto, otra dimensión, una dimensión sutil, ¿no? Que tiene que ver con la parte física, obviamente, ¿no? Es decir, no está separado, pero que, digamos, no es que pueda ver, no es que pueda encontrar la glándula de tal cosa, ¿no? Y tiene que ver con las cavidades, tiene que ver con las membranas mucosas, tiene que ver hasta con la repetición del cuerpo de cielo, tierra y ser humano. Fíjate, cuando hablamos de medicina china o medicina tradicional china, lo primero que se nos viene a la mente obviamente es acupuntura, reflexología también, ¿no? La reflexología. Un compañero que es terapeuta hace muchísimos años, me comentó que hay una técnica muy similar china, no recuerdo el nombre, de lo que ahora los japoneses le llaman Reiki, que hay algo muy parecido que es el trabajo, no sé si tenga que ver con el Qigong. Pues de hecho tiene mucho que ver con el Qigong, porque el Qigong es un trabajo meritorio de energía. Entonces, si bien como lo conocemos en Occidente, o como se ha difundido mucho en Occidente, es a través de movimientos, el movimiento es un pretexto. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, a ver, concéntrate en tu mano derecha. Oye, ¿eso qué es? ¿Cómo le hago? Concéntrate, siente cómo fluye la energía por tu mano derecha. No, pues no sé. Ahora, haz un movimiento de manos. Lento, pausado, consciente. Ahora detente y siente la energía que pasa por tu mano. Ah, ahora sí. Porque igual, si yo me quedo con el Qigong únicamente con los movimientos, es gimnasia, son ejercicios. Es deporte. Es deporte. Y no es así. O sea, el Qigong lo puede hacer una persona que no se pueda mover. Siempre y cuando pueda pensar, lo puede hacer. Te digo de esta técnica porque estaban hablando en esa ocasión del Reiki y dice, existe una técnica china que tiene miles de años antes que hablaran del Reiki. Dice, ya existía una técnica, había una película, se llama Lo mejor de mi vida, con Michael Keaton y Nicole Kidman, donde va con un médico y solo le pasa las manos así y le dice, o sea, tenía cáncer él, y le dice algo, no sé si es algo parecido por ahí o simplemente estaba utilizando Qigong. De hecho, es Qigong, es manejo de la energía, y de hecho la palabra Reiki, bueno, imagino que saben, ¿no? Todos los sinogramas japoneses los tomaron de los chinos. Entonces, Reiki todavía conserva los caracteres antiguos. Entonces, Rei es Lin, alma, en chino. Y el Ki más bien, es el Chi, chino. Entonces sería como la energía del alma. Hay una frase que se maneja, por ejemplo, en el Shinen Qigong, que es Hun Yuan Ling Tong, que es el alma originaria actúa eficazmente. Lo podemos traducir como todo lo que pasa es lo mejor que puede pasar. Es como para, sí, o sea, te pasó lo peor. Mira, era lo mejor que podía pasar. Sí, era la mejor opción. Eso lo platicábamos ayer en la transmisión, ¿a poco no, Mahadev? Era ayer lo estuvo mejor en mi programa, que podía pasar. y justamente estamos platicando de esto, de un poquito del destino y de estas circunstancias, ¿no? Que lo que pasa definitivamente es... Entonces, que pasar por la experiencia. Exactamente. Entonces esta idea del Lin, como es alma que baña todo lo que es, ¿no? Es cuando se aplica Qigong, se hace este movimiento de esa parte, digamos, no tan física, más etérea, porque es la diferencia. De hecho, hay una diferencia muy curiosa. Por ejemplo, esta parte de los tres. El cuerpo es más yin que yang, pero tiene yang.
tiene su parte sutil. El espíritu es tanto yin como yang. Es las partes iguales. De hecho, incluso hasta el carácter Shen implica un traje que se pone alguien, ¿no? Y el sinograma Lin, que es alma, es más etéreo, más yang que yin. Pero también tiene yin. Es decir, es imposible pensar en algo que sea absolutamente yin o algo que sea absolutamente yang. Yo quiero comentar algo acerca de la energía. Antes de manifestar una enfermedad o una realidad o lo que tú quieras, primero lo manifiestas en tu aura. Primero se manifiesta de manera energética. ¿Y qué lo determina? Lo determina lo que sientes y lo que piensas. Imagínate qué cosa. O sea, si antes de tener una manifestación de una enfermedad, empiezas a cambiar tus pensamientos, oye, como que estoy siendo muy negativo, como que estoy siendo muy tóxico, como que estoy siendo muy de mecha corta, ahí es donde tienes que empezar a preocuparte si no estás desarrollando ya una enfermedad, no hasta el momento que se presenta. No, seguro porque sí. si se presenta la enfermedad, ya es doble trabajo para el cuerpo. Claro. ¿No? Claro. Y ahorita también, perdón, complementando un poquito esta parte de que decías, amigo, de la energía mucho más antigua, hay un libro que se llama Filos, el tibetano habitante entre dos planetas, que habla de una supuesta reencarnación de un maestro ascendido del Tíbet, que narra sus experiencias, que recuerda de cuando él vivía en la Atlántida. Ese libro, aunque se basa más en la cuestión del karma, hay algunas secciones donde manejan cómo la gente de aquel entonces, ya con el poder de imposición de manos del manejo de la energía, inclusive hacía crecer semillas o plantas. Entonces, digo, como complementando un poquito que bueno, todavía podría incluso venir desde más atrás todavía, ¿no? Oye, y eso me trae un recuerdo muy valioso, porque estamos ciertamente desarrollando el tema de la acupuntura y de un taller que vamos a iniciar en enero. Pero también mucho determina la energía del sanador. O sea, si el sanador está vibrando en amor, si antes de atender al paciente te conectas un segundito contigo y dices, híjole, quiero hacer mi mejor esfuerzo por él, por mí, por todos, el resultado de la terapia es otro. Sí. Incluso cuando das cualquier tipo de terapia, masaje, lo que sea, pero tú te intencionas, tú te preparas antes, ¿sí o no, maestro? El resultado pues sí, es diferente, si a que si está con prisa. Con el cigarrito, pásale, te voy a... ¿Se puede? O viendo continuamente el reloj. O respondiendo el Face o el WhatsApp. Pero sí se puede, porque yo entrenaba a Wushu hace añísimos. Y entonces llegué a tomar clases con Sam Siwoo, un maestro que había ganado competencias de lanza a nivel... entonces, pero él descansen y sacaba el cigarro, pero era una eminencia en las artes marciales, pero fumaba mucho. Bueno, hay cada personalidad también que... De hecho, dentro del Qigong se maneja, es decir, alguien puede tomar ocasionalmente. Incluso se toma hasta como medicamento. Pero si el cigarro es algo que se considera prohibitivo, salvo que sea una ceremonia o algo específico. Pero ¿por qué? Sobre todo si es un cigarro de los modernos, ¿no? Pues ya es más químicos que nada. Sí. Son vicios. Pero sí, al final de cuentas son seres humanos, ¿no? Que fuman allá los de ópera china, ¿qué es lo que fuman? ¿Cannabis? Bueno, no, cannabis. Bueno, hablábamos hace rato de la moxibustión. Ah, bueno, eso es la pero Artemisa. Pero eso es artemisia, que le llaman, ¿no? Artemisa, sí. ¿No será eso? No, fumaban algo que se fuma. ¿Opio? Opio. Ah, el opio. El opio, por tradición, para la garganta los de ópera china, por tradición fumaban. Pues algo así como medicinal, ¿no? El asunto es cuando ya es por vicio. De hecho, por ejemplo, incluso hasta el consumo del café. Si uno toma café porque nos gusta el café, ok, no hay problema. Si uno toma el café porque necesitamos el café, ese es otro problema. Sí, y dentro de este tipo de, decía yo, la acupuntura, pero también está la reflexología, que es increíble, que no sabemos que en la planta del pie, creo que también de la mano y mira, en la palma de la mano, en la planta del pie, en la oreja, en todos lados, en la nariz, está la representación de todo el cuerpo. En la cara, en un dedo. Sí. Okay, son como mapas, estamos mapeados. Es la sucursal. Es que somos el reflejo del universo. Entonces, así como somos una celulota y cada célula es un cuerpecito.
Entonces, un conjunto de células pues forman tejidos, un conjunto de tejidos forman estructuras y un conjunto de estructuras generan individuos, incluso un conjunto de individuos, sociedades, un conjunto de sociedades, países, incluso un mundo, un planeta, y así nos vamos de lo micro a lo macro. Entonces, por ejemplo, ahorita comentaban, en la mano, en un dedo, en una falange incluso, se repite todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque participa del mismo inicio y somos idénticos al cosmos. Por eso es que funciona la auriculoterapia. Muchas, sobre todo las chicas, ¿no? Es lo más común, que quieren bajar de peso, van a que les pongan sus balines, porque se están estimulando ciertos puntos que te conectan con ciertas pues deficiencias en el sistema digestivo, qué sé yo, cada quien tiene algo por lo que ha subido de peso, pero se ponen sus balines y se restablece esa armonía. ¿Con la acupuntura se pueden hacer diagnósticos o no se hacen diagnósticos? Sí, se hace el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico es a través de la toma de pulso, observar la lengua, incluso oler al paciente, escuchar al paciente por los ojos, por ver la oreja, ver las líneas de la mano. Para eso es Entonces, la reflexología. Entonces sí, nos sirve porque por ejemplo en la mano tenemos las 3 líneas básicas que representan las 3 cavidades. No importa que es derecha o izquierda. De hecho, sí importa, por ejemplo, en el hombre, en el varón se maneja la mano izquierda, y en la mujer se maneja la mano derecha, ¿no? Entonces se puede ver la fuerza del riñón, la fuerza del sistema digestivo, la fuerza del pulmón. Aquí te van a leer la mano, pero no te van a decir por ejemplo, el destino, aquí hay buena fuerza de riñón, hay buena pero sí hay como que ha habido consumo, un poquito consumo de grasitas, porque aquí está la zona del hígado. Entonces viene acá, todavía no choca, o quizás ya remediaste, quizás ya cambiaste tus hábitos, porque se ve que sí atravesó el sistema digestivo y llegó hasta el corazón, pero ya se ve menos firme aquí y se ve como detenida, se ve todavía como que hay una continuidad, pero ya está detenida, como que ya remediaste esa parte, ¿no? Es un como mapa de lo que pasó, ¿no? Y el pulmón va bien, o sea, el pulmón, corazón, sistema digestivo, quizás aquí lo que falla un poco es el sistema digestivo. Sí. ¿No? Es lo que está sí. fallando un poquito. Entonces, ¿se presenta? Cuando cualquier persona decimos acupuntura, lo primero que nos viene a la mente son agujas. El piquete, ¿no? Las agujitas que obviamente son especiales y no duele como cuando te inyectan, ¿no? Aunque te inyecten con la aguja más delgada, que es la insulina, para poner insulina. Es otro tipo de agujas. Pero hay cierto tipo, porque quizás no tanto la inserción duela. Como tenemos que llegar al paquete neurovascular, cuando llegamos al nervio se siente la descarga. Entonces, por ejemplo, hay puntos que se sienten no tanto por el piquete, sino por la descarga. Está, por ejemplo, el Neiquan, que está en esta porción, ¿no? Que corresponde a un punto del corazón gobernador, que siente la descarga que llega hasta los dedos. Entonces hay gente que incluso después de que se le quita la aguja, sigue sintiendo esa descarga, pero por ejemplo regula problemas digestivos, regula funcionamiento del corazón, regula incluso si las cervicales están comprimidas, las descomprime, ayuda a regular la adrenalina en el cuerpo. Entonces es un punto que tiene muchas facultades. Entonces quizás no tanto sea el piquetito, porque sí, en efecto son agujas muy finitas, se llaman agujas de pelo, pero sí, cuando se hace el estímulo, sí puede llegar a ser un ¿Y será proporcional a, digamos, a la magnitud del daño que tengamos en un órgano que sí, por supuesto, sientas la descarga o no? Sí, incluso, por ejemplo, si alguien tiene piedras en riñón, pues hay que buscar el punto de 3 de riñón, por ejemplo, el Tai Chi, se tiene que poner y estimular un buen rato, hasta que ya no se sienta la molestia, ¿no? Y es porque el riñón empieza a hacer un tipo de trabajo muscular y empieza a triturar las piedras y las saca. ¿Y qué similitud hay entre, por ejemplo, digitopuntura con acupuntura? Cambia el instrumento. En lugar de que sea la aguja, es los dedos. Yo he visto hasta maderitas o cosas. Pero es que también hay una cosa, hay ciertos puntos que están como más superficiales y sí podemos estimularlos con el tacto. Pero hay unos puntos que pues ni modo, con permiso, con la pena, tenemos que entrar con la agujita, porque por mucho que te hagan, no vamos a encontrar esas sensaciones. Quizás no encontremos esa, pero sí podemos obtener resultados. Por ejemplo, hay una, ahorita que hablaban de las mezclas, ¿no? Por ejemplo, el Suyok, o Sujok, también conocido, ¿no?
que es una disciplina que nos llega a México sobre todo por Cuba, que en Cuba se aplica muchísimo. La gente antes de ir a emergencias, o sea, va al hospital por emergencias. Como en Cuba manejan una medicina integral, o sea, manejan acupuntura, homeopatía, alopatía, todo lo manejan junto. Antes de pasar a emergencias pasan al Suyok, les aplican el Suyok, que es en la mano, le aplican con un punzón, ¿no? Y el 60% ya no entra a urgencias, por ejemplo, ¿no? Vamos a implementar eso en el IMSS, yo porque y ese Suyok, por ejemplo, tiene como base la reflexología china, pero como creador un coreano que lo diseñó para una empresa rusa. Entonces llega a Cuba a través de Rusia, ¿no? Y de Cuba vino para acá. Entonces hay gente que dice es que me duele mucho el Suyok, pero es una manera de llegar rápidamente porque es para emergencias, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, por ejemplo, si tengo una piedra, si tengo un dolor muy agudo en el estómago, pues sí, una aguja me lo va a quitar luego. Si tengo, no sé, cáncer, pues una aguja no me lo va a quitar luego, me va a ayudar, pero tiene que haber todo un tratamiento, todo un proceso, incluso integral. No solamente te pongo agujas, sino es todo. Hay que cambiar, por algo surgió este desajuste tan tremendo. Se tiene que tratar en todas sus dimensiones. E incluso hasta con la alopatía, ¿no? O sea, aquí no estamos en contra de la alopatía, para nada, ¿no? Y menos ahora que muchos alópatas nos han permitido, ¿no? O así que complementar su terapia con sus pacientes, ¿no? Sí. Pues bueno, me habías propuesto que hiciéramos algo de algún ejercicio sencillo. Pues mira, o que más bien ustedes. Ahorita que estemos afuera, yo creo que vamos a hacer una demostración con nuestro abanico, que no podemos hacer aquí porque suena bastante y no queremos lastimar sus tímpanos. Bueno. Pero pues si quiere podemos hacerles una demostración de algún... ¿De aquí se puede hacer algo sentado? Sí, se puede hacer varias cosas sentados. Por ejemplo, un método muy sencillo que podemos trabajar sentados es simplemente el trabajo de percepción. Entonces, por ejemplo, estamos sentaditos, patalemos tantito el piso, espero que los de abajo no se enojen mucho. Nos vayan a venir a reclamar. Deténganse. Y esa vibración que se genera en la planta de los pies, percíbanla y siéntanla hasta que se difumine. Esa percepción ya es meditación. ¿Por qué? Porque en ese momento me estoy concentrando en lo que están sintiendo mis pies. No me está importando lo que hice hace ratito, no me está importando lo que voy a hacer al rato más, sino es mis pies. Ese momento se empieza y sientan cómo la vibración va subiendo. Esa vibración va subiendo de los canales que se están estimulando. Incluso en la planta del pie hay un puntito que se le conoce como la fuente brotante, ¿no? John Chuan, ¿no? Que es un puntito que es una puerta del chi. Entonces, estimulas, le pertenece al canal de riñón, pero se va metiendo, incluso se puede llegar hasta sentir en la cadera, se puede llegar a sentir hasta en la cabeza, si se sigue la percepción, ¿no? Entonces es un método muy tranquilo, o sea, tampoco es pararse de cabeza, o sea, muchos movimientos de yoga son muy tranquilos y son los más difíciles. A veces estar así. Sí, sosteniéndolo ahí unos cuantos minutos. Ahí 40 minutos así, caray, no, pasa, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque es un trabajo. En Kundalini se da mucho eso. Porque se maneja así, entonces, y no tiene que ser de que pararse de manos y que ponerse la pierna en el cuello, que también los hay, ¿no? Sí, claro. Y ahí también hay movimientos de Qigong muy complejos, pero no tienen que ser así. Igualmente, tratamientos, de hecho hay un dicho chino que dice, problema difícil se resuelve con tratamiento fácil. Muy bien. Bueno, pues sí, este ejercicio. Fácil pero constante, que sea constante la persona, que esté en el tiempo presente, haciendo su ejercicio. Muchas veces estamos en el ejercicio pensando, ay, no ha venido el del gas, ay, no he pagado mis impuestos, ay, ya me va a hablar el novio. No estás aquí, no estás ahora. En el momento presente. Por eso más que ejercicios se conocen como métodos. Y Moisés, Anabel, pues ya que estamos aquí podemos, si le haga el examen a Anabel, que no sé si ya se grabó. Sí, ya me vayan a... Y nos ponga una agujita, muchas la clásica, gracias, Odiseo, una donde se puede poner a todo el mundo. Yo le decía, pues yo hace ratito me puse una. Aquí, no sé para qué es, pero pues varía. Para tranquilizar. Yo me pongo, si quieres. Aquí se llama Pai Kuei, que significa la reunión de todos los puntos de acupuntura, y lo que hace es equilibrar. De hecho, se toma como referente la oreja,
hasta la parte superior, vértex. Como que tuvieras una diademita y de ahí. Hacia, digamos, hacia la parte de atrás, y se puede hacer vibrar. Cuando se hace eso, es como si estuvieras colocando todos los puntos de acupuntura, porque todos van a verter en esa zona. Entonces no va ni a ocasionar un desequilibrio, sino al contrario, si tienes algo desequilibrado, pues te lo va a acomodar. Sí. Pues Ese es uno de mis puntitos favoritos. Pues donde ustedes sugieran. ¿Te vamos a poner un piquetito? Si ustedes quieren. Pero tienen agujas. Oye, pásame mis Sí, no, yo adelante, sí, sin problema. Perdón, Para el perdón. riñón, para las piedras del riñón. Ese para el riñón sería... Pero por ejemplo, con el Suyok se maneja... La de abajo. Estoy viendo mi bolsa para sacar una agujita. Este punzoncito se maneja en Suyok. Darle una terapia. Ay, perdón. Y por ejemplo, los riñones están atrás, porque el cuerpo es la mano es tu cuerpo, entonces tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Okay. Entonces los riñones están atrás. Entonces en tus piernas, aquí están tus riñones. Antes Entonces, de poner, perdón. Entonces estimula acá y se busca un puntito doloroso. Ya se encontró y ahí se estimula. Se estimula, se puede aplicar, es decir, hasta que es, digamos, cese, ¿no? Que queda la marquita, sí, queda la marquita, ¿no? Pero se disipa, no te preocupes, en 2-3 años se quita, no. El poquito de rato se quita, pero si tiene un estímulo, como dice Anabel, si es aguja, pues llego directamente al nervio y se mueve. Estas agujas son nuevas, no crean que ya me las puse para nada. Antes de poner una aguja o dar un tratamiento, es indispensable revisar al paciente, porque no queremos ahí hacer una cosa que no. Exactamente. Pregunta, ¿entre más dueles que tienes más afectado? Entonces? No, para nada. En el Suyok sí. En el Suyok sí. En el Suyok sí, mientras más duele. Bueno, ahí te lo guardas. Entonces sí tengo afectado. De la fábrica. De la fábrica de la salud. Entonces, por ejemplo, la aguja, incluso esta división de 5 también se respeta con la aguja. La aguja tiene, está dividida en 5. Se divide en 5. No vaya a llorar, Odiseo. La cabeza, sin Yolanda, el mango, la raíz, el cuerpo y la punta. Entonces, siempre indispensable es palpar la zona y después se rasca. Ese es uno de mis puntos favoritos porque ayuda en casi todos los ¿Para casos. qué se rasca? En la cabeza, obviamente, por ejemplo, en cualquier otra parte del cuerpo llegamos al paquete neurovascular, llegamos al toque eléctrico, lo que se conoce el Tai Chi, y se consiguió el efecto. En la cabeza tenemos pues el cráneo. Entonces no podemos llegar a una parte nerviosa ahí. ¿Cómo podemos afectar, cómo podemos atender, cómo va a funcionar la craneoacupuntura? Porque se llama, de hecho, la acupuntura tuvo como primera base para que se fuera tomada en serio por la medicina, medicina moderna, la craneoacupuntura. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ¿y de qué sirve que coloque una aguja? Que coloque una aguja si hay un cráneo que no me está permitiendo entrar a la parte. El asunto es cuando se hace el movimiento que se genera una vibración. Y es esa vibración la que va a ocasionar que el cerebro realice los trabajos que tiene que hacer. Entonces vieron que en efecto los pacientes estaban manifestando tal sustancia o estaban mejorando en tal situación cuando se le colocaban los puntos indicados en craneoacupuntura. Por ejemplo, hay una craneoacupuntura que es la de Yamamoto, que es japonesa, que trabaja sobre esta parte, la parte temporal, ¿no? En ambas sienes, digamos, ¿no? Entonces, la usan mucho en primeros auxilios. Entonces usan con las agujas japonesas, son mucho más chiquitas, finitas, usan siempre electroestimulación. Entonces, por ejemplo, nosotros simplemente al hacer un trabajo de vibración en esta zona, estamos estimulando no solamente los 12 canales de acupuntura, los 12 mal llamados meridianos, los paquetes neurovasculares, sino también los 12 pares craneales. O sea, esa parte matemática que se ve muy curiosa. Todo se divide así, en porciones que tienen que ver con, digamos, la manera de lo ver los chinos, ¿no? Incluso, por ejemplo, el pulmón. Ustedes pueden ver una imagen anatómica de pulmón, cualquier edición, está dividido en 5.
3 partes de un lado, 2 partes del otro. Todo en la naturaleza, ¿no? Todo en la naturaleza, si tenemos una 5 manzana, dedos. También tiene una como estrella. En el riñón Muchas frutas. son 5 los vasitos que alimentan a la parte piramidal, ¿no? Entonces, esta parte de relación con el cosmos, ¿no? Solo que se oye, de hecho, se puede parecer un poco extraño cuando uno empieza a hablar de planetas y eso. Miren el mar, ¿no? Qué supersticioso es, que se mueve por la luna. Claro. ¿No? Miren, incluso el ciclo menstrual de la mujer. Monstrual, muchas 28, veces cada 28 días los ciclos de 7, 7, 7, y corresponde también a los ciclos de la luna, ¿no? Pues son los ciclos de la luna, ¿no? Entonces, toda esta parte es la que corresponde con la relación cosmos-nosotros, ¿no? Igual, a lo micro, ¿no? Incluso hasta cromosomas, por ejemplo. Y ahora que estaban hablando del curso, ¿cuántos módulos son? ¿Cómo se empieza? Bueno, obviamente desde el principio, Bueno, pero el curso, ¿cuánto tiempo lleva es que estamos, graduarse, volverse un experto, por decirlo Bueno, así, la experiencia, vida? lo sabrán, la experiencia se gana con la vida. Claro. Pero digamos, las bases se pueden empezar a obtener ya. De hecho, es un diplomado, va a durar 1 año. Es un proyecto muy ambicioso porque tiene muchas cosas. No solamente va a ser acupuntura, sino va a haber también otras técnicas integrativas. La primera parte va a ser acupuntura, tiene 1 año, empezamos en enero, terminamos en diciembre, será 1 vez a la semana, ¿no? Estamos viendo que fuera 4 horas y media, algo así. Y con eso es suficiente, de duración. ¿No crean que... Y vamos a trabajar las bases de la acupuntura. Ahora sí que empezamos desde el yin yang, tal cual, y ya terminamos incluso con la acupuntura cósmica, ¿no? O sea, porque es la base. Si no entendemos cómo funciona o qué podemos interpretar por yin y yang, pues no tiene caso seguir lo demás. Es mucha filosofía, es mucho comprender cómo funciona muchas cosas que no nos hemos detenido a contemplar, a considerar, ¿no? Entonces hay todo un apartado de síndromes, ¿no? Para poder identificar. Está toda la parte del diagnóstico, que es muy vasta. O sea, como ahorita vimos, ¿no? O sea, lengua, las orejas, las manos, los dedos, en un infante hasta el dedo índice del infante, ¿no? Sus partes, el pulso, los diferentes tipos de pulso, en fin. Supongo que, cualquier persona podría tomar el curso o tiene que tener algunas nociones básicas de anatomía. De hecho, nosotros, va a haber en el curso una parte donde se maneje la parte anatómica, un poco el motor de que todo esto surja, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy alumno del doctor Tomás Alcocer González, del Instituto Alcocer, y él siempre tomó como base una idea de Mao Zedong. Mao Zedong, cuando acaba la Revolución China, se da cuenta de que no se puede dar abasto con la cantidad de médicos existentes para poderle satisfacer la necesidad de su pueblo. Entonces crea algo que se llama el Ejército de Médicos Descalzos. Entonces es un grupo de personas que son capacitadas en medicina tradicional. Entonces manejan las 5 ramas, ¿no? La acupuntura, la herbolaria, la dietética, el tuina, perdón, y el chikun, y los manda a los pueblos. Ahora sí que literalmente con lo que llevan puesto. Partiendo de la idea de que, por ejemplo, si es un herbolario, si va a un pueblo donde hay una enfermedad tal, en ese mismo pueblo tiene que haber una planta, claro, que cure esa enfermedad. E igual se pueden aplicar las agujas hasta con espinas de rosas, ¿no? En fin, con 1000 cosas. Entonces aquí el objetivo es que este conocimiento sea de acceso a la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces es un conocimiento que no es costoso, al final de cuentas, porque uno puede dar un tratamiento con los dedos. O sea, que es que no tengo aguja. No, la aguja es una herramienta, pero no es una muleta. No sé, es que no puedo dar una terapia porque no tengo aguja. Tiene piedras mi paciente y no puedo. No, pues con los dedos. Digitopresión, chikun incluso, ¿no? Se puede aplicar un montón de técnicas para poder remediar el problema. Masaje, o sea, por ejemplo, igual el masaje como que es un poquito rezagado siempre, pero dentro de la contexto histórico de la medicina china, es tan viejo el masaje como la acupuntura, ¿no? De hecho, el mismo libro
el mismo creador del libro, el Juan Tinechin, tiene su libro de masaje, ¿no? Entonces es algo realmente ancestral que es muy, muy útil, ¿no? Lo que nos comentabas, Odiseo, yo creo que estamos dirigidos a todas las personas que manejen técnicas alternativas de medicina, a toda la gente que quiere incursionar en una nueva, que sea poderosa, que sea accesible. Esta es la opción. A las amas de casa que también quieren de repente apoyar a su familia con algún método divertido, padre, para sanar a su familia, esto es la solución. O sea, para todo mundo que quiera tener, mira, todos tenemos la capacidad de sanar. Todos de alguna manera como instinto, cuando nos duele la cabeza nos presionamos, nos hacemos, encontramos la manera porque tenemos esas facultades ya con nosotros. Y aquí les vamos a brindar, bueno, el maestro nos va a brindar muchísima información que vamos a decir, ay, mira, esto ya como que de alguna manera lo sabía, lo he practicado, me he tocado ciertos puntos cuando tengo, ¿no? Comentábamos de las anginas hace rato, o sea, sí, son cosas que ya hemos experimentado. Entonces, dirigido a todos los que, a todos los médicos que quieran incursionar en una rama nueva, a la gente que maneja medicina holística. Claro. Muy bien. Pues muy bien, estamos llegando al final del programa. Es un tema bastante extenso, interesante, ¿no? Porque para demostrar, pues aquí estaríamos horas y la gente encantada, porque finalmente la pregunta que hiciste, pues sí es un método científico, ¿no? Porque lo estás demostrando ahorita. Fíjate que hay una sección del programa ya al final donde les pido que con una frase, para que la vayan pensando, que una frase que más o menos encierre el tema que hablamos o algo que ustedes quieran destacar, aportar, algo con lo que la gente se quede, porque tengo una amiga que se llama Alejandra Marín, que le mando saludos, que hace unas postales al final y pone esa frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de hoy, acupuntura, y ya sería la frase, Anabel dijo esto, muy acupuntura. Bien. Entonces, mientras la piensan, amigo Mahadev, pues finalmente me interesó cuando llegamos al punto de que también los médicos ya están mandando a la gente a que haga yoga y todo eso. Totalmente. Y dijeron acá una frase bastante interesante de que uno puede hacer solamente movimientos, que me imagino que lo mismo sucede en el yoga, pero eso puede ser solamente un deporte, ¿no? Pero si uno no se concientiza o tiene un objetivo, sobre todo es la estos conciencia. En yoga principalmente es la conciencia y la respiración, lo que sin necesidad de un gran esfuerzo hace que estimules tus puntos, no nada más físicos, energéticos, e impacta de manera integral en todo tu ser, mentalmente, emocional, psicológica, psíquica, espiritual incluso. Hay una clase bien interesante cuando te acompañé allá a Teotihuacán, que de una compañera tuya que, ¿cómo se llama? De corrección de columna. Como el yoga terapéutico. Ajá. De posturas. Así es. Sí, bueno, igual es como una variante del yoga, pero que no, cuyo objetivo ya es con personas que traen como alguna lesión, porque inicialmente el yoga no era esa su intención. Inclusive era para puros hombres porque era dirigido a guerreros, era para mantener en cuerpo, mente y alma bien equilibrados a las personas que estuvieran listas, porque en aquellos entonces los indios, o sea, de la India, vivían en constante guerra en aquellos entonces por eso era para ellos, era para el hombre. Pero en Occidente ha ido evolucionando de tal manera que ahora las personas que llegan al yoga, pues más bien ya con lesiones, con algunas situaciones crónicas de enfermedades desequilibradas energéticamente, pues precisamente buscan a través de estos movimientos suaves estimular puntos energéticos que buscan el equilibrio de las energías yin-yang, para precisamente irles generando nuevamente la salud. Muy bien, Anabel. Empezando por pues Anabel. Si me ocurre una frase como la acupuntura te ayuda a armonizar tu vida en todos los sentidos. Si tú llegas triste, te ayudamos. Si tú llegas con una deficiencia ahí de cualquier tema de salud, cualquiera, te ayudamos. Si llegas con la capa caída, si llegas con que tienes una relación ahí medio tóxica con la pareja, empiezas a ver con claridad cuando te armonizamos. Entonces, armonía creo que sería una palabra. ¿Adicciones? También, por supuesto. Sí. Qué interesante. Déjenme compartirles, por favor, el teléfono por si alguien está interesado o conocen a alguien que quiera incursionar en esto de la acupuntura. Es fascinante. El teléfono es 55 35 13 6293.
Muy bien. 3513-6293, me pueden llamar, mandar WhatsApp, como guste. Perfecto. Maestro Moisés. Bueno, pues yo diría que la medicina china en general es conexión con el cosmos, ¿no? Porque al final de cuentas es entender cómo somos, tal cual. Las partes corporales, nuestros órganos, incluso nuestros pensamientos. Hay momentos en que estamos como dice Anabel, como de alicaídos, ¿no? Y no solamente nosotros, sino como que de repente todos, ¿no? ¿A qué corresponde eso? ¿A qué responde esto? Entonces sería conectarnos con algo que siempre estamos ahí, pero como que somos ajenos. El yoga también lo hace, por supuesto, ¿no? Pero es parte de la medicina tradicional. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. La agujita me la llevo, me la quito. Se queda ahí mi antenita. Ese puntito es tan hermoso que la puedes conservar todo el día. Muy Pero luego, como te vas a estar poniendo tus audifonitos, mejor te la quitamos. Es Un ligero toque, amigo. Sí, o sea, no es fuerte, ¿no? No, ahí no hay un toque así como el que comentaba el maestro, pero sí se siente, ¿cómo no? Ok. Se siente. ¿Y este punto entonces es para qué? Para muchas cosas, es de mis puntos, como yo les menciono, como yo le digo al maestro, de mis puntos de canasta básica. Te ayuda para muchas cosas. Es que realmente todos los puntos te ayudan para muchas cosas. Pero mueve en particular todos los puntos de acupuntura. O sea, nos ayuda a reforzar el tratamiento que vayamos a hacer. Despeja la cabeza también. Digamos, si hay mucha presión, se despeja la cabeza, incluso a través... Que ya voy a llegar ¿Qué tarde a ansiedad? Vive Radio, te pones. Eso, sí, por ejemplo. Que ya llegó la novia y ya no sé qué, te lo pones. Muy bien. Anabel Riots, muchas Odiseo, gracias. de Itaca, Ven más muchísimas seguido, gracias. Ay, porque ya voy a tiene estar. una voz bien bonita, ¿poco Ay, no? muchas Sí, gracias. claro. De las voces más bonitas de aquí de Vive. Ah, de qué radio. Sí. Maestro Moisés, Gracias, mucho gusto. muchísimas gracias. Y pues yo creo que subimos entonces un video complementario si hacemos algo Sí, allá sí, afuera. sí, ahorita nos ponemos a danzar. Amigo Mahadev, nos vemos. Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias, Odiseo, como siempre, por guiarnos en esta transmisión. Gracias a los invitados que tanto nos han compartido. Nos vemos la próxima semana. Esto es Saber y Hacer, 3 de la tarde es la cita. Hasta pronto.